Buenas noches, hermanos. Los saludo en el amor de Cristo. Eh, Siempre es bueno venir delante de su presencia porque Él ha sido bueno con nosotros y también reconocemos que necesitamos de Él. Es un nuevo día para reconocer que nos tenemos que volver a Él. Que al llegar a esta casa podemos escuchar palabra del Señor que nos pueda renovar, que nos pueda volver a Él. Y que hable nuestra conciencia, porque muchas veces estamos en este mundo y nuestra conciencia se apaga. Nuestra, lo que oímos del Señor acá, cuando estamos haciendo nuestros quehaceres normales, no es lo mismo. Y este es un buen momento para escuchar de la palabra, ¿cierto? Eh, Como usted sabe, en esta sociedad se vive mucho acerca de los rangos, ¿cierto? Tenemos presidentes, ministros, alcaldes, y nuestro trabajo también. Muchas veces tenemos un rango, estamos encargados de gente, tal vez gente está encargada de nosotros. Y es muy importante, ¿cierto?, para las personas de este mundo el rango, ¿cierto? Yo quiero ser una persona exitosa, quiero ser jefe, quiero hacer esto, quiero escalar en una empresa. Y es como que ese es el éxito de vida. Pero nosotros muy bien sabemos que ese no es el éxito de vida, sino que amar a Dios con todo el corazón. Y parece que en el tiempo antiguo, o en la época cuando vino Jesús a este mundo, también era importante. Hoy hablaremos de quiénes son los mayores en el reino de Dios. ¿A usted le interesa? Creo que siempre es un buen momento para recordar y entender qué somos delante de Dios. ¿Qué somos? ¿Quiénes somos en el reino de Dios? Y quiero que vayamos a Marcos 9, del 33 al 41. Y vamos a ver algo muy sorprendente que vive Jesucristo con sus discípulos. En Marcos 9, del 33 al 41. Si pueden poner la NTV, la versión. Ya, muchas gracias. Y lo leemos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Dice, después de llegar a Capernaum e instalarse en una casa, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿qué venían conversando en el camino? Pero no le contestaron porque venían discutiendo sobre quién de ellos era el más importante. Jesús se sentó y llamó a los 12 discípulos y dijo, quien quiera ser el primero debe tomar el último lugar y ser el sirviente de todos los demás. Entonces puso a un niño pequeño en medio de ellos y tomándolo en sus brazos les dijo, todo el que recibe de mi parte a un niño pequeño como este, me recibe a mí. Y todo el que me recibe, no solo me recibe a mí, sino también a mi Padre, quien me envió. Juan le dijo a Jesús, Maestro, vimos a alguien usar tu nombre para expulsar demonios, pero le dijimos que no lo hiciera, porque no pertenece a nuestro grupo. No lo detengan, dijo Jesús. Nadie que haga un milagro en mi nombre podrá luego hablar mal de mí. Todo el que no está en contra de nosotros está a nuestro favor. Si alguien les da a ustedes incluso un vaso de agua, porque pertenece al Mesías, les digo la verdad, esa persona ciertamente será recompensada. Cierra sus ojos, hermanos. Señor Jesús, te necesitamos hoy, te necesitamos en nuestra vida, en nuestro corazón, Espíritu Santo, que tú hables a nuestra vida, que quede impregnado en nuestro corazón. Necesitamos seguirte, Señor, pero no de una forma, Señor, ligera, sino que de una forma, Señor, responsable, sabiendo que tú, Señor, mereces que nosotros te honremos. Tú mereces, Señor, que nuestra vida se comporte como tú deseas, Señor. Y en esta hora te pedimos, tú, Espíritu Santo, que hables a nuestra vida, a nuestra conciencia, a nuestra mente, para poder, Señor, entender tu palabra, para que nos vayamos, Señor, gozosos de lo que tú nos tienes para hoy. Te amamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, volviendo al versículo 33, Jesús llega a Capernaum, una ciudad, ¿cierto?, marítima, donde hay eh, mm, muchas transacciones, donde
hay mucho comercio, muchas embarcaciones, mucho trabajo. Y él se instaló, ¿cierto?, en una casa, dice. Jesús preguntó a sus discípulos, ¿qué venían conversando en el camino? Jesús sabe muy bien lo que estaba pasando. Ellos venían, ¿cierto?, discutiendo, porque ya sabemos más o menos la historia. Y Jesús les pregunta, los enfrenta. Y muchas veces nosotros, instintivamente, ¿cierto?, nos dicen, ¿qué estás haciendo? Y uno lo primero que dice, nada. Pero uno sabe que está haciendo algo, ¿cierto? Entonces los discípulos no le quisieron responder a Jesús. Veamos el versículo 34. Y dice, pero no le contestaron porque venían discutiendo sobre quién de ellos era el más importante. O sea, dentro de lo que ellos estaban conversando, sabían que no era una buena conversación para comentársela a Jesús. Si no, de inmediato le dirían, Señor, ¿quién es el más grande? ¿Por qué? Porque venían discutiendo. No, yo soy el más grande. No, yo soy el más grande. Entonces venían discutiendo. Y nosotros muchas veces también discutimos, no, si el Señor me tiene una corona grande en el cielo, no, si el Señor me tiene una casa gigante. Bueno, eso es todo físico, ya, porque nosotros vamos a ser seres espirituales transformados. Y muchas veces pensamos mucho de nosotros, que vamos a estar en un alto rango en el reino de los cielos. Pero no es malo porque los discípulos también se pensaban eso, ¿no? Y no sabían quién iba a ser el más grande. Ellos estaban avergonzados de contarle a Jesús la discusión, porque ustedes saben que Jesús llegaba al grano, llegaba a donde su corazón había estado maquinando ese pensamiento, ¿ya? No era superficial Jesús, sino que cada palabra que él hacía llegaba inmediato a la raíz del problema. Y ellos sabían que no era una conversación de la cual estuvieran orgullosos. Anteriormente, si usted lee los capítulos anteriores, aparece la transfiguración. Y si usted se fija, la transfiguración fue algo espectacular. Y solo estuvieron presentes 3 discípulos. Y obviamente que los que vieron eso, los discípulos, ¿cómo se sentían? Yo soy mejor, pues si yo vi a Moisés. Y Pedro, no, pues yo le preparé una ramadita y le hice una casita para que se quedara a vivir. ¿Cierto? O tal vez, como dijo Jesús, no cuenten nada. Y ellos tal vez en su corazón decían, nosotros somos los más grandes. Porque nosotros vimos eso y ellos no saben. Entonces había dentro de la discusión muchas aristas que eran confrontacionales. De muchas veces nosotros llegamos aquí a donde Jesús y tenemos muchas aristas y cuando nos habla la palabra nos confrontan. Y decimos, no, no es para mí. Pero si estoy acá es porque es para mí. Y hay que agradecer que una y otra vez el Señor nos hable para poder volver a ese camino maravilloso que es seguir sus pasos. Veamos el versículo 35. Bueno, era Pedro, Jacobo y Juan que habían visto esta revelación maravillosa. Entonces Jesús se sentó y llamó a los 12 discípulos y dijo, los discípulos ni le dijeron, pero Jesús igual les enseñó esto hermoso. Quien quiera ser el primero debe tomar el último lugar y ser el sirviente de todos los demás. Jesús, sin que ellos le preguntaran, responde su interrogante. Jesús sabe que es muy importante el reino de los cielos. Jesús lo sabe muy bien, porque su mensaje principal es el reino de los cielos. Y nosotros pertenecemos a un reino que no es de este mundo. Somos ciudadanos del cielo. Y simplemente aquí Jesús quiere decir que debemos pensar en nosotros en último lugar. Y hacen mucho cabida a la mente, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero Jesús va mucho más allá. Que Él sea más importante que tú.
Y nos confronta esto. ¿Por qué Él tiene que pasar en la fila antes que yo? ¿Por qué el Señor lo tiene que bendecir a Él si lleva 2 meses en el Evangelio? Y ya no es más importante mi hermano, sino que empiezo a ser yo el primero en mi mente, inmediatamente soy el último en el reino de Dios. Porque mi corazón está en ser yo primero. No el hermano que lo necesita más. ¿Por qué el Señor lo bendijo a él? Bueno, Él lo necesita más que tú. Y tal vez ni siquiera deberíamos preguntarnos, sino que agradecer el Señor que está mostrando su bondad en aquel hermano, en aquella hermana. Ser servidor de todos, o sea, ministrar a los demás. ¿Y qué significa ministrar? Trabajar para los demás. Eso es lo que dice. Quien quiera ser el primero en el reino de Dios, debe tomar el último lugar acá, junto a los santos. Hermano, usted primero. Llévese el último pedazo de torta. Es algo gráfico, pero hacer las cosas para los demás, como si el hermano fuera mayor que yo. ¿Cierto? Porque muchas veces cuando llega el jefe, trabajamos súper bien. Se va el jefe y, ¿cierto? Vemos el computador, hacemos cualquier cosa. Y no es más importante tu hermano, un santo, alguien que hace la voluntad de Dios. Y muchas veces nosotros miramos, pero es que él igual que yo, es pecador. La diferencia sí, es verdad, pero Jesús te manda a que tú pienses que Él es mayor que tú y que merece que tú trabajes para Él. Imagínense si todos tuviéramos ese pensamiento. ¿Cómo cambiaría la iglesia? No habría que preguntarle a nadie, hermano, haga esto. No, estarían todos preguntando, ¿en qué ayudo? ¿En qué necesito? ¿Qué falta? Voy a pedir un día en el trabajo para venir a arreglar esto, pastor. Que se gotee el hermano Felipe nomás, sí, el baterista. ¿Cierto? Todos sabemos bien que en lluvia hay una gotera por ahí y por acá. Pero nadie dice, pastor, voy a venir a... Y eso en muchas áreas de la vida. ¿Cierto? Nos cuesta trabajo pensar en el otro. Si yo no me siento allá, la hermana Pati se sienta, que lo arregle ella. No, no es así. El Señor nos dice, trabajemos para los demás. ¿Cómo piensa el mundo, hermano? Tú trabaja para mí. Yo merezco que tú hagas las cosas por mí. Yo quiero avanzar, subir y que todos estén pendientes de mí. Que yo llego y todo es así. Y ese no es el pensamiento de un hijo de Dios. Pero este mundo nos llena de eso. Y eso también se llama orgullo, porque deseamos, ¿cierto?, enorgullecernos de lo que tenemos en nuestro trabajo o en lo que somos. Y a Dios eso no le agrada, tal vez aunque sea pequeño. Cuando estamos a cargo de personas o estoy en algún puesto importante, se va el servicio, porque espero que otros me sirvan. Y cambia nuestra vida cuando nosotros somos los servidores, aunque seamos líderes, aunque tengamos un buen rango, porque eso es lo que quiere el Señor de nosotros. Él siendo un maestro, un rabino, alguien que yo debería preguntarle a Él, viene a trabajar por mí, ¿cierto?
La humildad más grande, ¿cierto? Haberle limpiado los pies a aquellos discípulos. Y usted me dice, no, yo sí le limpio los pies a los pastores. Claro, si venimos limpiecitos. Esos pies estaban llenos de suciedad. ¿Por dónde habrán pasado? El olor. No era cualquier trabajo. Entonces usted podría decir, esto es denigrante. Pero yo no lo hago porque me hace sentir mal, lo hago por el Señor. Y el Señor lo dejó como ejemplo. O sea, si Él lo hizo, también nos va a tocar en algún momento. Y estar preparado. Versículo de 36 al 37. Entonces puso un niño pequeño en medio de ellos y tomándolo en sus brazos, les dijo. Me imagino esta escena y es como que tomó un niño y el niño se quedó tranquilo. A veces nosotros queremos tomar un niño y esto se mueve para todos lados, sobre todo si no lo conocemos mucho. Vean cómo Jesús toma un niño en sus brazos y la imagen del niño, cómo se queda tranquilo, la autoridad, el poder de Dios, del Espíritu Santo. Todo el que recibe de mi parte un niño pequeño como este, me recibe a mí. Y todo el que me recibe, no solo me recibe a mí, sino también a mi Padre quien me envió. Piense usted que usted es ese niño pequeñito que el Señor escogió, que lo tomó en sus brazos. Cuando usted fue pequeñito, el Señor lo veía con amor. Y esa niñez todavía está en usted, porque Él nos dice, sean como este niño. O sea, si el Señor te lo dice, es porque no es algo imposible, es porque aún somos lo que Él creó, eso hermoso, eso inocente. Ahora que este mundo no haya distorsionado, es otra cosa. Y Jesús pone de ejemplo a un niño. Jesús encausa lo que es el mayor. ¿Qué pasa cuando usted recibe a una persona indefensa? Cuando usted, o sea, lo que tiene su hijo o un sobrino, usted ve a un niño de 4, de 3 años, de 5 años, indefenso, vulnerable, que necesita protección, ¿cierto? Cuando un niño, ¿cierto?, se pierde en el mall, lo primero que uno hace, ayudarlo. Y así nos ve el Señor. Y así el Señor te dice, sé como ese niño que necesita de mí cada día, que no sabe qué hacer si no está su padre. Se desespera, se siente confundido. Porque para el Señor somos niños, somos pequeños. El niño, a su hijo o un nieto, usted le puede regalar lo que sea, le puede cambiar los pañales, puede regalarle ropita, puede comprarle algún dulce, lo puede llevar a la plaza. Ese niño a usted le va a decir, ¿sabe que se lo voy a pagar mañana? Todo lo que usted hace por mí. ¿El niño dice eso? Lo agradece. Y es feliz con lo que le dan. Y nosotros somos mal agradecidos con el Señor. No somos como un niño, que si alguien me regala algo, lo tengo que aceptar, porque es de parte del Señor. De eso se trata ser mayor. Dar a otros sin esperar nada a cambio. Sin esperar que el hermano me lo devuelva. No, yo lo hago porque él lo necesita. Siento que él es indefenso. Siento que necesita de mi ayuda. Si viéramos a mi hermano como un pequeño niño de 5 años, sería también distinto. Y a veces insultamos al hermano, ¿cierto? En nuestra mente, digo, no que lo, ¿cierto? Ah, pero ¿por qué hizo esto? ¿Cómo se le ocurre? Y si lo viéramos como un pequeño niño, cambiaríamos nuestra mentalidad. Él necesita ayuda, no necesita juzgarlo. Y así nos ve el Señor Jesús. Tú eres un niño. No te voy a juzgar por tus malas acciones. Yo vine por ti a ayudarte.
Él hizo eso en la cruz. Ayudar a tus hermanos por amor, como si fuera para el mismo Jesús, para el mismo Dios, con excelencia o lo mejor con nuestras fuerzas, ¿cierto? No, para mí, yo lo voy a hacer bien, pero los favores para los demás, ahí nomás. Y ahí estamos cayendo con lo que hace el mundo, ¿cierto? ¿Qué recompensa tiene eso, dice el Señor? Si los malos hacen lo mismo. En Mateo habla la contraparte de esto, Mateo 18 del 2 al 5, y quiero que lo leamos rápidamente. Y dice, Mateo 18 del 2 al 5, y también aparece esta enseñanza de Jesús y el pequeño. Dice, Jesús llamó a un niño pequeño y lo puso en medio de ellos. Entonces dijo, les digo la verdad, a menos que se aparten de sus pecados y se vuelvan como niños, nunca entrarán en el reino del cielo. Así que el que se vuelva tan humilde como este pequeño es el más importante en el reino del cielo. Todo el que recibe de mi parte un niño pequeño como este, me recibe a mí. Entonces, cuando recibimos a nuestro hermano, tenemos que recibirlo como un pequeñito, como alguien que necesita mi ayuda. Cuando uno ayuda a su hijo, que está pequeñito, ¿cierto? No lo hace porque después el niñito se lo va a pagar cuando esté adulto. Uno lo hace por amor. Y muchas veces el niñito, bueno, mi hijo, yo lo digo, puede estar muy sucio, pero aunque él llore y patalee, yo lo voy a limpiar. Aunque él me haya tratado mal y esté en problemas, yo lo voy a ayudar. ¿Y por qué tú no ayudas a tu hermano cuando él te ha tratado mal? Se nos olvida que debemos tratar a mi hermano también como algo mayor a mí. No importa si me trató mal. No importa si habló de mí a escondidas, a mis espaldas. Porque usted sabe que los niños pequeños les pegan a los papás porque tienen que soltar esa rabia con alguien. Pero yo no le voy a pegar de vueltas. Es un padre, una madre, no hace eso, sino que entiende que él tiene que regular esas emociones de algún modo. Y si viéramos a nuestro hermano tan vulnerable cuando se enoja o cuando se siente mal, sería distinto nuestro comportamiento hacia él. Aquí se agrega algo más. Seamos como niños, que confiemos en Dios como cuando éramos pequeños, que pensemos en Dios como nuestro Padre protector, como nuestro héroe, que seamos dependientes, que veamos a nuestro Señor Jesús como nuestro ejemplo a seguir. Muchas veces tomamos a famosos, a personas, a líderes, a pastores, y nuestro primer ejemplo debe ser Jesús y nadie más. Para que no caigamos en lo que hace el mundo. Porque cuando se derribe ese ejemplo, tú también te vas a derribar. Debemos depender totalmente de Cristo y amar totalmente a Dios. Volvamos a Juan, del versículo 38 al 40. Y Jesús está hablando, cierto, de algo tremendo, que es quién es el mayor. Pero los discípulos son muy dispersos y le meten otro tema que no tiene nada que ver con lo que Jesús está enseñando. Y es como que evadan, y muchas veces nuestra mente está evadiendo el servir a los demás. Y los discípulos dicen, Juan le dijo a Jesús, Maestro, vimos a alguien usar tu nombre para expulsar demonios. ¿Qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Pero le dijimos que no lo hiciera.
porque no pertenece a nuestro grupo. ¿Quién le dio esa autoridad, Juan? Se creyó mayor. Oye, tú no puedes echar fuera demonios. ¿Y quién le dio esa autoridad? Y es sobre lo mismo, o sea, su mente, a pesar de que cambiaron el tema, aún seguía en lo de ser mayores, en sentirse mejor que los demás, por ser discípulo de Cristo. Jesús les dice que así, versículo 39, no lo detengan, dijo Jesús. Nadie que haga un milagro en mi nombre podrá luego hablar mal de mí. Y el versículo 40, todo el que no está en contra de nosotros está a nuestro favor. Jesús le dice, un niño no actuaría así, ¿cierto? Oye, ¿a ti te gustan estos dibujos animados? Y el otro niño le dice, sí, somos amigos. ¿O no? Un niño. Oye, ¿tú crees en Dios? Sí, somos amigos, somos hermanos. Pero yo voy a una pentecostal, no importa. Somos hermanos, somos hijos de Dios. No, este dice que es cristiano y hace puras maldades. No importa. Véalo como un niño que aún está aprendiendo, que aún necesita de Dios igual que nosotros. Y va a cambiar nuestra mentalidad. Porque ya no vivimos en este mundo, sino que nos regimos por el reino de los cielos. Y dice Jesús, no se lo prohíban. Cualquiera que haga milagros genuinos en mi nombre, está con nosotros. Cualquiera. Incluso puede ser hasta un católico. Incluso los testigos de Jehová se están acercando a Jesús, que muchos años atrás decían que solo era un profeta y ahora dicen que es el mismo Dios. Entonces no podemos tomar a la ligera que un cristiano genuino puede ser con el que yo estoy conversando. Pero etiquetamos a las personas. Que tú fuiste, que tú escuchas a este pastor, que tú vayas a esta iglesia, que escuchan esa música. Usted no sea así. Ame a ese hermano. Y sea amigo de ese hermano. Y luchen juntos para ser mejores. Esa actitud que tuvieron los discípulos no es de alguien mayor, es de alguien menor. No es de alguien maduro, tampoco el que mira en menos al que ora por otros, o el que quiere evangelizar no teniendo gran conocimiento, ¿cierto? Muchas veces decimos, yo quiero evangelizar, y uno sabe que está recién, y lo miramos en menos. En cualquier circunstancia de la vida del cristiano, o el que enseña, o el que apoya, o el que trabaja para otro. Es que usted, hermano, no está preparado para hacer clase a los niños. A veces se nos vienen pensamientos así. ¿Y quién te dice que no? Tal vez lo haga mucho mejor que tú. Veamos el versículo 41. Si alguien les da a ustedes incluso un vaso de agua porque pertenecen al Mesías, les digo la verdad, esa persona ciertamente será recompensada. Jesús les explica, no sean inmaduros, no juzguen a los demás, y vuelve Jesús al tema. Jesús vuelve a encaminar el tema. Si alguien les da a ustedes incluso un vaso de agua porque pertenecen al Mesías, es un acto pequeñito, como el de un niño, ¿cierto? Los niños te dan un dulcecito chiquitito, ¿cierto? Aunque está mascado, ¿cierto? Pero te lo dan de corazón. No esperando que tú le compres algo más grande, no. Pero el Señor te dice, si alguien les da a ustedes, agua, algo tan gratis, ¿cierto? Sencillo,
Les digo la verdad, esa persona ciertamente será recompensada. ¿Por qué? Porque se lo hacen a ustedes, santos, hijos de Dios. Esa persona será bendecida porque ha hecho cosas buenas por ustedes. ¿Sabes que desde el momento en que empecé a bendecirte, el Señor me empezó a bendecir a mí? ¿Acaso eres un hijo de Dios? Y el Señor dice en su promesa, a los que te bendijeren, bendeciré. Jesús retoma el tema. Cualquiera que dé a otros, que lo haga con amor. Si yo doy algo, hagámoslo con amor. No dando las obras, no dándolo cualquier cosa, sino que como si fuera para mí. En realidad no, si fuera mejor que para mí. Y no lo hagamos esperando algo a cambio, hagámoslo con excelencia, aunque sea lo más mínimo. Aunque sea lo más mínimo. Versículo 42. Dice, si tú haces que uno de estos pequeños que confían en mí caiga en pecado, sería mejor que te arrojaran al mar con una gran piedra de molina atada al cuello. Veamos, ¿cómo se refiere a un pequeño? Jesús está hablando que necesitamos ser como un pequeñito en el reino de los cielos. Entonces está hablando sobre el mismo tema anterior. Si tú haces que uno de estos pequeños que confían en mí, nosotros somos pequeñitos, somos niños delante del Señor, porque confiamos ciegamente en Él. Dice, estos pequeños son cristianos genuinos, cristianos verdaderos. Cualquiera que ofendiere o haga caer a uno de estos cristianos, es mejor que se lance al agua y que muera de la peor manera. Eso es lo que dice Jesús. Y es terrible porque entre nosotros mismos nos hacemos caer. Y no deberíamos. Si sé que mi hermano se va a enojar porque no lo saludo, yo como mayor tengo que saludarlo. Y no decir, no me importa. Porque ¿quién es el maduro? Si yo quiero ser el mayor, yo debo bajar, agachar la cabeza y decir, si a él le gusta, yo lo voy a hacer por amor. Para que no se sienta mal su corazón. Difícil pensar así, pero así se piensa en el reino. No como el mundo. Ah, si no me saludó, no me importa. Y me voy a vengar. Le voy a hacer la ley del hielo. Y así pensamos como cristianos. Y Jesús dice en sus cartas a los apóstoles, a través de Pablo, que nuestra mente debe ser renovada. No esta mente de este mundo. Pero si nosotros estamos cada día con la mente de este mundo. Nos llegan y nos llegan mensajes. Y el Señor te dice, renueva tu mente con la palabra. Por eso cada vez que usted viene, se llena de Jesús, de su palabra. Y es un nuevo momento para volvernos a Él y entender lo que quiere para nuestra vida. Y no piense que venir acá es perder el tiempo, porque se gana. Aunque muchas veces no la entienda, en algún momento el Señor me va a decir, de esto se trataba esa palabra. Pero si no vengo, ni siquiera queda implantada en el corazón. La gente de este mundo, o los no cristianos, dice Jesús, hay de ellos. Lo peor que nos pueda pasar es hacer caer a un pequeñito. Hacer caer algo, si lo ponemos en práctica, que yo haga alguna acción que lo haga pecar a usted. El Señor te dice,
es peor, mejor morirse. Pone una vara muy alta con lo que hacemos, con las decisiones. Porque si yo me creo mayor, me creo maduro, ni siquiera debería hacer eso, sino que actuar como una persona que ama a Dios con todo el corazón y trabaja para los otros. No los hace caer, los ayuda, los consuela. Veamos el versículo 43. Y aquí viene la paga. Aquí viene un poquito lo que deberíamos hacer. Si tu mano te hace pecar, córtatela. Es preferible entrar en la vida eterna con una sola mano que en el fuego inextinguible del infierno con las dos manos. 44 al... ¿Sí? 45. Si tu pie te hace pecar, córtatelo. Es preferible entrar en la vida eterna con un solo pie que ser arrojado al infierno con los dos pies. El 46, perdón. 46. Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Es preferible entrar en el reino de Dios con un solo ojo que tener los dos ojos y ser arrojado al infierno. 48 también. Donde los gusanos nunca mueren y el fuego nunca se apaga. El tormento nunca tiene fin. O sea, yo no puedo llegar al infierno y, bueno, como dicen por ahí, hay más arrepentidos en el infierno. Que día y día lloran y claman a Dios por salvación. Y recuerde que en ese momento ya no habrá perdón, ni salvación, ni restauración, nada. Eso va a ser eterno, día a día, a día a día. ¿Ya? Por eso cuando entendemos esto, iríamos corriendo para todos lados para que todos se salven. Porque yo como hijo de Dios no debería esperar que a alguien que me ha hecho mal le pase eso. Esa es una mentalidad mundana, el esperar que a un no cristiano le ocurra esto. Sino que yo quisiera decir, ojalá que él se arrepienta y pueda tener esto maravilloso que yo tengo. Esa es una mentalidad de hijo de Dios, del reino de los cielos. No dice Jesús que no sea tu mano, no sea tu pie y tampoco tu boca. La mano tiene que ver con tu actuar, con tus trabajos, tus habilidades. Eso es lo que tiene que ver tus manos. Pie, lo que te mueve, lo que te impulsa. Los pies presurosos al mal, ¿cierto? Vamos rapidito a hacer esto. No espero el día para vengarme de esta persona. ¿Ya? Eso tipifica los pies, ¿ya? No que la boca, lo que tramamos, lo que hablamos, lo que enseñamos, lo que pensamos, ¿cierto? Y lo que comentamos. Eso es lo que tiene que ver con la boca. Entonces, saca de tu vida cualquier cosa carnal que te haga pecar y córtala, pero córtala de raíz. Eso es lo que está diciendo Jesús. Cualquier cosa que te haga pecar, tú sabes muy bien. Aquí no hay que empezar a profetizar, hermano, usted está en esto. No. Cada uno es responsable de su salvación, de examinarse y decir, Señor, en esto estoy pecando, córtalo de raíz. Y el Señor te va a revelar. Te va a empezar a ir revelando, sí, esto está mal. Pero no empieza ahí, empieza más atrás. Si tu boca te hace pecar, tus palabras, llénate de la palabra de Dios y saca el chisme de tu vida para siempre. Son ejemplos, hermano, no se lo tome, ¿ya? Saca de ti las malas enseñanzas y las palabras, los comentarios que dañan. Sácalos de raíz. También lo que haces, tu trabajo, tus habilidades, tus logros, tus conocimientos, te hacen alejarte del Señor. No, es que yo ya aprendí esto en la iglesia. ¿Por qué Él me lo tiene que enseñar?
sácalos de tu vida. Si tus motivaciones son exaltarte, opacar a otro o hacerle daño a otro, sácalo de raíz. Porque también nos espera la muerte eterna si seguimos haciendo esto. El Señor lo dice. Es mejor que ni hables, pero llega al cielo. Es sacar de raíz. No voy a comentar nada, porque amo más a Dios que cualquier pensamiento que hace daño a los demás. Versículo 49 dice, pues cada uno será probado con fuego. En algún momento seremos los que ofenden. El Señor va a ser probado. ¿Por qué ofendiste a tu hermano? Obviamente vas a ser hallado culpable. Y en otro momento vamos a ser los que nos ofendan. Pero también vamos a ser probados con fuego. ¿Cómo reaccionaste? Todo sacrificio que hagas por mantenerte puro será probado a través de la palabra. Señor, soy puro. No si hiciste pillería. Porque delante de los demás podemos ser pillos y convertirnos en hermanos hermosos en la presencia de Dios. Pero el Señor sabe nuestro corazón. Y esa es la prueba. El Señor te prueba con fuego. Versículo 50 y final dice, la sal es buena para condimentar, pero si pierde su sabor, ¿cómo la harán salada de nuevo? Entre ustedes deben tener las cualidades de la sal y vivir en paz unos con otros. La sal es la palabra de Dios y la sal es buena. La sal le da sabor a la comida. Si no coma usted la comida de guagua, que no tiene sal ni azúcar, la va a botar. O sea, si dejas que la palabra deje de influir en ti y en tus acciones, ¿cómo podrás volverte al Señor? Si dejas la palabra, si dejas de orar, ¿cómo puedes volver al Señor? Por eso yo les decía, estar aquí es un momento para reflexionar y volvernos a Él. Consérvense en la palabra de Dios y vivan en la paz que el Señor les entrega. Debemos ser como niños. Debemos recibir a todos en el nombre de Jesús, como si fueran personas vulnerables que nos necesitan. No seamos de tropiezo ni ofender a los demás, sino que seamos verdaderos hijos de Dios. Y para hacerlo debemos conservar nuestra vida llena de la palabra de Dios. Cierra sus ojos, hermanos. Vamos a orar.